Bajo 90.9 en Guayas, 94.9 en Santa Elena, modular 92.7 en Esmeraldas y en todas las redes de todas que tenemos acá, redes sociales, plataformas tecnológicas. Ya tenemos aquí en nuestros estudios al doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud, actualmente es el gerente general del Hospital Teodoro Maldonado, Carbo, acá en la ciudad de Guayaquil, en el sur de la ciudad de Guayaquil, para ser así gráfica del asunto. Johanita, usted comience con este diálogo con el doctor Pancho Andino. Gracias, economista doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Usted ya va a cumplir un año en el cargo. Fue el 21 de julio del año pasado exactamente que fue posesionado. Faltan como 2 meses todavía. Gerente, ya, pero va a cumplir un año. Ya está más del otro lado, por decirlo así. Bueno, ¿qué ha pasado en este año en el hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo? Bueno, recibimos un hospital que tenía una crisis ética, moral, crisis de infraestructura, de desabastecimiento. El problema no me deja decir a mí que estamos excelentemente. Hemos trabajado denodadamente por tratar de transformar el hospital y tenemos nuestros triunfos. Por ejemplo, el cambio de la bodega, un inventario que se hizo verdadero y obviamente una bodega que tuvo que darse de todo insumo y dispositivos caducados. Cuando usted llegó, ¿a cuánto estaba el stock de medicamentos y actualmente, hoy? 34%. Llegamos a 67 en el mes de febrero y terminamos al momento actual en 59 o casi 60, precisamente porque han ido saliendo y ha habido procesos también de abastecimiento, a lo menos de los requerimientos de las enfermedades del grupo ELI catastrófica, pero que todavía no van a parar precisamente porque nosotros debatimos y contraponemos frente a una ley que verdaderamente debe de ser observada en el sector salud, que es la ley de contratación pública. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de medicamentos? Tenemos algunas denuncias, anestésicos como neostigmina, analgésicos inyectables como paracetamol, ketorolaco, los pacientes compran para poder operarse, antibióticos inyectables y de vía oral tampoco existen, no hay ciertos insumos como circuitos de anestesia, drenes para cirugías, implantofix para los pacientes de cáncer que reciben quimioterapia. Sí, yo creo que las quejas no van a cesar todavía, porque nosotros no llegamos ni siquiera al 80% de abastecimiento, tantos insumos y dispositivos. Hay algunos elementos que muchas veces juegan dentro del mismo hospital, en la que hemos observado a nuestros mismos funcionarios que a la larga llegan y dicen, no tenemos esto, no tenemos esto, no tenemos esto, y no están viendo en el sistema. Y nosotros tenemos que andar haciendo también ciertos rangos de rondas y de observación cuando vemos este tipo de condiciones. O sea, los médicos ni siquiera revisan en el sistema. Funcionarios, no solamente hablo de médicos, a veces son de enfermeras, de personas que verdaderamente lo primero que han aprendido allí es decir, no hay. Y no es tan cierto. O sea, no buscan en la bodega. No se busca, no se determina. Si usted me dice a mí, por cifra y condiciones, yo no tengo bodega donde poner más cosas. Pero al final del camino no estamos satisfechos, porque no hemos llegado a la parte operativa. Uno habla de parte operativa cuando pasas el 86 o el 90% de tanto de insumos, dispositivos y fármacos, que no lo hemos llegado. Ahora tenemos una gran cantidad de fármacos en este sentido, pero por ejemplo, la ley de contratación pública te dice que las áreas requirientes deben hacer el proceso de levantamiento, pero el acuerdo ministerial 049 de este año de la señora ministra determina que en ellos los químicos farmacéuticos no deben de hacer estudio de mercado. Entonces nos ponen contra la espada y la pared entre normas que verdaderamente no sé de dónde se les choque de opiniones, ¿no? Choque de opiniones, y que estamos nosotros dirimiendo a través de quién, de la Procuraduría General del Estado, porque a la larga nosotros no hacemos las leyes lo hacen los legisladores. Y la parte normática dentro de esa pirámide legal, un acuerdo ministerial está por debajo de una ley orgánica y de la Constitución de la República. Entonces, definitivamente estamos nosotros luchando muchas veces contra todas las condiciones del sistema, y mañana va a haber un plantón de los pacientes. Hoy me voy a reunir a las 2:30 de la tarde con ellos y a explicarles
qué es lo que tenemos en proceso, qué es lo que estamos elevando y qué son nuestras necesidades. ¿A cuántos pacientes no se les entregan medicinas en este momento? Bueno, decir a cuántos es difícil. Es difícil. Es difícil porque nosotros tenemos cerca de más de 1.800.000 afiliados que están en la parte de la provincia. Pero al final del camino sí hay medicamentos que del grupo catastrófico nos hace falta, de la parte de medicamentos inclusive vitales, algunos que estamos tratando de comprar, y ahí viene otra de las condiciones. Entonces, entramos a comprar en diciembre y subimos del 34 al 67, lo hicimos por empresas públicas, y nos dieron palo por hacerlo por la empresa pública. Yo lo voy a volver a hacer, y lo digo públicamente aquí, mientras no haya sobreprecio, los socios estén adecuados, y nosotros tengamos que comprar a los productores, como son los compañeros que fabrican medicamentos en el Ecuador. Comprar directamente. Directamente a través de una empresa pública. Entonces, al final, no nos queda otra, porque cuando uno le dicen, por ejemplo, esta nueva sentencia constitucional, que tienes que ir a la cárcel los gerentes de 1 a 3 años por incumplimiento de la sentencia. Pero hay otra sentencia que se la mandaron a la Asamblea y también al Ministerio y no pasó nada. Y ahora resulta verdaderamente que somos los gerentes que a la larga tenemos nosotros que cumplir cuando tenemos una gran cantidad de problemas normáticos, económicos, administrativos. Doctor, más allá de los medicamentos, también hay denuncias del servicio de limpieza del hospital, que no es completo en áreas del hospital y hay suciedad. Las habitaciones están sin climatización en más del 60%. ¿Esto es así? ¿Qué pasa con la climatización? Es verdad. Y es verdad también porque nosotros estamos recién terminando el proceso de contratación de limpieza con una empresa llamada Turbo Limpio, ¿no es cierto? Que a la larga, lo digo aquí públicamente, lo vamos a enviar a la Contraloría luego de que se cumpla para que haga un examen especial, porque a lo menos nosotros no queremos caer precisamente entre estos entredichos. Pero ese Turbo Limpio es herencia. Es una nueva contratación que la ley mismo te da, es decir, le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que poner las pólizas de fiel cumplimiento hasta de 30 días. Tengo 2 semanas y todavía no se pone las pólizas. Ellos no están incumpliendo. Ellos están en su marco de tiempo. O sea, ¿no hay limpieza en este momento? No hay limpieza. No hay limpieza, sino que la limpieza es deficiente. El momento que ingrese Turbolimpio, nosotros iremos a auditar una y cada de las cosas que se haga precisamente con ese estado de limpieza. Lo otro, no es que el problema es actual. El problema es que ha tenido un mantenimiento que ha sido privatizado en la seguridad social. Ese cafecito, doctor. Entonces, en ese marco de condiciones, los proveedores externos, muchas veces cuando te dan mantenimiento, en vez de ponerte 10 artefactos que necesitas, te ponen 8. Porque el círculo vicioso es, vuélveme a contratar. Y ahí los arreglos. Estamos terminando el proceso con Expotech, con Techspol. Es decir, Techspol, empresa pública, obviamente que tiene una muy buena confianza y credibilidad en nuestro medio, nos va a arreglar chiller, nos va a arreglar aires acondicionados, nos va a arreglar todo el sistema eléctrico, porque al final del camino tenemos eso. Está proyectado cambiar toda la infraestructura, poner de hidrosanitarios ecológicos, eso está proyectado, cambiar la parte de diálisis, estamos terminando todos los Doctor, procesos. ¿y cuándo se arreglan los quirófanos? Los quirófanos están también en proceso. Hay 4 que funcionan de 10. 4 que funcionan en la planta central, pero tenemos nosotros 5 acá en ginecología y 5 en traumatología. Entonces, ya en este momento estamos reparando las mínimas cosas que es en traumatología y gineco, vamos a pasar, porque el otro tema es que cuando tú cierras una ala, al final del camino, ¿cómo respondes en este sentido? Entonces tienes que hacer un plan de contingencia para intervenir. Queremos construir dos quirófanos en emergencia, precisamente porque no puede ser que en estado de emergencia tú tengas que subir, si se te daña el ascensor, tienes que subirlo a pulso,
Entonces, no puedes tú generar en un estado de emergencia, debes tener el quirófano al lado de la terapia intensiva. Entonces, hay 2 quirófanos que se están planteando en ese sentido y por eso está un poquito atrasado, porque tenemos que reformular el proyecto de la reparación integral de los quirófanos con estos 2 quirófanos que están abajo. Pero al final del camino hemos estado bajando el número de cirugías represadas, obviamente desde el inicio que estamos nosotros. Faltaban insumos, no teníamos central de esterilización. La central de esterilización tiene una gran cantidad de intervenciones de sabotaje. He puesto cámaras de televisión, de video, para evitar ese sentido. ¿Cómo sabotaje, doctor? Dañan el interruptor, te abren la llave porque necesita agua ablandada, no genera esto, se esterilizaba con telas, ya hay suficiente papel crepé para ese esquema, se exige el cumplimiento de las normas de funcionamiento, pero es una condición a la cual al final del camino pienso que la gente no quiere que funcione el hospital. Que Entonces, eso es muy grave lo que está diciendo. Yo no lo digo, es verdad. A veces pienso que los mismos trabajadores. Yo no estoy hablando del total de los trabajadores. El total de los trabajadores, en su gran mayoría, son gente buena que quiere trabajar. Pero hay un grupito vinculado a los espacios antecedentes de corrupción que verdaderamente no dejan que la labor continúe en este hospital. 7 de la mañana, 50 minutos. Tómese su cafecito, Gracias, doctor Andino. Vea, la primera pregunta que yo le proyecto: ¿cómo estamos con la autonomía? ¿Cómo usted tiene, que yo lo conozco, que tiene mucha experiencia, muchas ganas de trabajar, pero si no tiene una libertad, no hablo de libertinaje, libertad, autonomía o la voluntad de sus superiores de apoyar su gestión, las cosas no se van a resolver? ¿Cómo estamos ahí para empezar? Yo creo que la seguridad social en su conjunto, no por el ámbito individual de esta gerencia, necesita una reforma profunda. Hemos estado conversando con el señor asambleísta Luis Almeida, que está presidiendo la Comisión de Seguridad Social. También hemos estado conversando con otros presidentes y asambleístas la necesidad fundamental de tener esta condición. Mire, desde el primer momento en que no tenemos un sistema previsional de salud, es decir, la Seguridad Social no tiene un sistema, es un seguro de salud y cumple con las normáticas del seguro de salud. Pero en un sistema de salud necesitas un nivel primario de atención. Ya, claro. No hay nivel primario de atención. No el Seguro Social Campesino es otra institución dentro de la institución. Los dispensarios anexos, a pesar de que la ley determina que deben estar suscritos al IES, no cumplen esa necesidad de condición. Tienen su propia agenda. Tienen la propia agenda. Entonces, ¿qué significa? Que ¿por qué no tienen cita los pacientes o son tan demoradas en el seguro? Porque el nivel 2 cumple el nivel 1 y el nivel 2. Y el nivel 3, que somos nosotros, que es de alta complejidad, cumplimos atender el nivel 2 y el nivel 3. Entonces, aquí hay una gran deuda, Clever, que es la deuda del Código Orgánico de la Salud, a la que hemos planteado, a lo menos desde el Foro Permanente pero de la Salud. no está, pues no, la aprobaron en la Asamblea, pero ya no la aprobaron en el Ejecutivo. La vetó, pero claro, tenía una obligación el CAL de observarla en septiembre del año pasado, nueva deuda de la Asamblea pero Nacional. no está aprobado. No está aprobada, Ajá. pero tenemos una constitución desde el 2008, 14 años sin ley, descoyunturado. Entonces, al final, si no tienes una normativa, entre ellas esta condición y lo que hablábamos hace un momento, no tienes una política pública en medicamentos, entonces no vas a tener cómo resolver el grave problema de la salud. Vea, yo le voy a contar que me reuní con el presidente del Consejo de Administración del Seguro Social, el economista Cepeda, ¿no? Y supo decir que se van a arreglar o a restablecer todos los equipos que existen en los hospitales del Seguro Social, llamados quirófanos y todas estas cosas. ¿Con qué propósito?
con el propósito de que se los utilice y que el personal médico especializado trabaje en ellos, porque el Seguro Social está gastando mucho dinero en otras instituciones, llámese casas de salud privadas, llámese Solca y llámese otras. Entonces han cuantificado y es mejor arreglar y comprar nuevos equipos si amerita el asunto, y con eso se van adelante. ¿Qué opinión le merece usted? El señor presidente, el magíster Francisco Cepeda, ha dado todo el respaldo para que puedan las instituciones de la seguridad social ganar capacidad operativa. Yo creo que cuando él establece como administrador sanitario y dice que uno de los indicadores más importantes es reducir las derivaciones y operativizar las unidades, es lo más justo y lo más correcto. Ya. ¿Por qué? Porque la gente debe de saber, cuando apenas pisas el seguro o no quieres pisar el seguro, ya andas haciendo trámites para que te deriven a clínica privada. En las clínicas te cuesta 2 o 3 veces más Así es. el espacio que verdaderamente lo puede hacer el hospital. Pero claro, el tomógrafo nuestro, uno de los tomógrafos, el Siemens, verdaderamente tiene más de 10 años. Necesita cambio. Ya necesita cambio. Compraron un tomógrafo chino que ni siquiera hay la empresa aquí. Entonces está dañado. Entonces nosotros no tenemos esa deficiencia en el tema de tomógrafo. Necesitamos verdaderamente reparar esa condición para evitar que salgan nuestros pacientes hacia afuera. La radioterapia, al final del camino, ahí hay una serie de circuitos que verdaderamente inclusive estamos atrás, posiblemente de boicot, porque ya habíamos invertido casi $1 millón precisamente en reparar la radioterapia, y ya lo teníamos que haber sacado en marzo. Pero se dañó el aire acondicionado del tomógrafo, se repara el aire acondicionado del tomógrafo, se daña el chiller del acelerador lineal, y parece ser que ha habido cortes de cables, y al final del camino se daña un dispositivo del tomógrafo simulador ¿Y usted por qué no acude a inteligencia militar o inteligencia policial para que haga el seguimiento y se encuentren los culpables de ese boicot? Nosotros hacemos ronda con militares, Cleber. Cada cierto tiempo se hacen rondas con militares y tenemos el respaldo de la policía. Y al final del camino ha habido operativos inclusive de civiles dentro del hospital, porque ahí inclusive Francisco Segarra, Zumárraga, verdaderamente que ya no está en el Distrito Sur, nos dio todo el respaldo. Y no es que no dejamos de tenerlo, apenas hay una alerta, el personal policial acude de forma inmediata. Pero el boicot persiste. Es que es un gran sitio donde nosotros estamos levantando, es un proyecto de lo que se llama vigilancia integral del hospital. Entonces, esta vigilancia integral tiene que ser hasta con reconocimiento de rostros, faciales, tipo lo que tú tienes en los aeropuertos. No te queda otra. Tienes que invertir en este seguimiento, porque tampoco podemos echar la culpa que sean funcionarios adentro. Porque ingresas como familiar, ingresas por alguno de los sitios que son franqueables, a pesar de que tenga seguridad externa, y al final del camino tú no puedes reconocer o saber quién lo hace. Y esos boicots son auspiciados por intereses. Proveedores. Intereses. Claro. Entonces, los intereses económicos son los que hacen que nosotros flaqueemos, y nosotros estamos luchando. Algo así como el salmón, algo así como decías tú en el barrio. Estaba jugando con cancha inclinada, Así con árbitro en contra, claro. con bola cuadrada. Así es, señores. Ahora, doctor Andino, ¿cómo es que estamos en el siglo XXI y que todo está globalizado y que la tecnología ha llegado al país, aunque atrasadita, pero ha llegado, y todavía no tenemos en la computadora, en la pantalla, usted en su escritorio, la pantalla, de saber sus inventarios que están en bodega? ¿Por qué no sabemos? Eso sí se lo tiene porque está en el AS400. El problema no pasa por eso, sino ¿no? por los artificios que se inventan. Vea eso. Mire usted, por ejemplo, cómo ha sido la corrupción en años anteriores en el IES. Usted compra en un hospital X, ¿no es cierto? Ya. Y lo va y lo deposita en el Teodoro Maldonado Caro.
Eso que no lo necesitaba el Teodoro, voy a hablar puntualmente, prótesis de cadera. No necesitaba. No necesitábamos, no se lo había pedido el área requiriente, lo obligaron a recibir, se lo recibió, se desapareció del sistema aquí, apareció en el sistema de acá. Ojo, es lo mismo que pasa al interior. Entonces, se genera, y tengo que hacer un cambio ahí porque vamos a poner la regulación de lo que es dispositivo unitario, que lo dice también la regulación del ministerio. Así como se entrega dosis unitaria de medicamentos, hay que entregar dispositivos unitarios por el mismo sistema de control, para evitar que la gente lo saca de la bodega central, lo pone en bodegas pequeñas, y en ese bodegaje pequeño lo determinas a través de otro control manual. Entonces, eso es lo que se hace, es desaparecer del sistema, y al no tenerlo en el sistema, obviamente tú dices no hay, y no puedes tú controlar por la cantidad de regulaciones o condiciones maltrechas que han estado. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Finalmente, doctor Andino, ¿qué mensaje le podemos dejar a los afiliados, a sus familiares que van al hospital, que pueden aspirar en el corto plazo y en el mediano plazo de ojalá tener un hospital de esa magnitud con todos los servicios trabajando? Que todas las personas que hacen una institución, no solamente el gerente, pueden aportar precisamente a mejorar el hospital. Ingresar a nuestra página web, y obviamente tenemos un plan estratégico institucional de quinquenal que verdaderamente lo queremos hacer primero, legitimar con la gente, como ya lo hemos hecho al interior y lo seguimos haciendo con grupos focales, ahora con los afiliados, porque podrían aportar cada una de las cosas que deben de ser constructivas. Les pido que sean constructivas, y al final tener un plan estratégico que determine no la presencia o no de hombres o nombres dentro de la gerencia, sino que el cambio programado después de 14 años de destrucción de una institución no lo puedes cambiar en un año, lo tienes que cambiar en 5 años. Y en estos 5 años dejarlo como una visión en una institución que le pueda servir con eficiencia, con calidad, con calidez, y que tenga un renombre local, nacional e internacional vinculado a la ciencia y tecnología, que es lo que queremos nosotros del Teodoro Maldonado Calle. Y nos están escuchando, y ese paciente, ese ciudadano dice, ahora puedo ir tranquilamente y me van a dar asistencia. Bueno, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos, hemos hecho cambios inclusive en el entorno de las jefaturas de servicio. Antes, por ejemplo, había cierto grado de resistencia de que los médicos tratantes, jefes de área, se les incluya pacientes en sus áreas sin que ellos lo autoricen. Ahora yo he hecho una resolución para que nuestros jefes de guardia, cuando no esté el gerente, no esté el director técnico y no esté la estructura superior, nuestros jefes de guardia sean el gerente del hospital. Puedan ordenar, disponer tanto de camas como de todas las condiciones que hay, con responsabilidad legal y administrativa, lo hagan y puedan ellos ir dejando que no existan pacientes abarrotados dentro del área de emergencia, y que vayamos nosotros generando este sentido. Hay que hacer algunas cosas todavía con nuestros profesionales del triaje. Entonces, muchas veces el triaje es para decirle, tú no, tú sí, tú no, ni siquiera lo chequean. Pero hay que darle requerimientos también a ellos inmediato, cada uno con su oxipulsímetro, cada uno con un espacio diagnóstico inmediato, que en pocos minutos puedes decir, tú sí te tienes que quedar, tú no te tienes que quedar. Y para los pacientes del Seguro Social también corre el asunto de las recetas a las boticas. Externalización. También. Claro, es decir, el decreto 378 del señor presidente Guillermo Lasso establece que sean las instituciones del sector público las que externalicen la farmacia. El problema de la externalización de farmacia ocurre por varios elementos. Lo habíamos estado conversando hace un momento en Radio Huancavilca, precisamente en que hay temas que hay que resolver. Uno, la norma
de tener una historia clínica única, y la única forma es de tener un sistema de salud único en el Ecuador. Dos, el tema de tener inclusive innovaciones o tecnologías que te permitan a ti acceder debidamente en ese sentido. Tres, dentro de esa norma, usted no tiene definitivamente la coyuntura de la política pública farmacológica, quien tiene que ser desde la producción a la cadena de comercialización, que ahí hay también problemas, y obviamente al consumidor. Y cuatro, el tema de la regulación de calidad. Porque si no tienes calidad, estás consumiendo aquí cualquier cosa, pero prácticamente hemos convertido al Ecuador en el basurero de medicamentos, de cosméticos y de alimentos, porque no tenemos, después del 13 de septiembre del 2012, que se eliminó el decreto, que por decreto ejecutivo 1290, violentando la Constitución de la República, a la ley que lo hizo el legislativo en 1956 o algo parecido, verdaderamente eliminar el Instituto Nacional de Higiene. Tenemos que recuperar un error garrafal en el sistema sanitario, y recuperar el Instituto Nacional de Higiene debe de ser uno de los preceptos fundamentales de lo que es la política sanitaria en el Ecuador. Y yo recuerdo que el doctor Alfredo Palacio, donde usted fue ministro, el Seguro Universal, el AUS, ¿eso se va a implantar algún día? ¿Qué dice usted? Nosotros estamos peleando para que sea no el esquema así como el AUS, pero sí el mismo criterio filosófico epidemiológico de Alfredo Palacio. Es decir, la medicina previsional en el mundo es la más exitosa. Usted mide Europa, tanto en los dos modelos de Berberis y Bismarck, usted mire Costa Rica y mire México. Ya. Entonces, la seguridad social debe de ampliar su condición, y hay el artículo 360 de la Constitución, donde es mandatorio generar el sistema público de salud. Si coyunturamos el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISPA y el ISPOL, estaremos nosotros estableciendo bajo un reglamento, una condición económica que debe ser un fondo de fideicomiso para que no sea manejado por cualquier persona, sino que en justa y condición relación pueda usted acceder a los recursos económicos de ese fondo, como el Fondo Nacional de Salud. Y allí verdaderamente establecer la propuesta nuestra a la reforma del Código Orgánico de la Salud es esa, es decir, que sea un sistema previsional. ¿Quién le pone el cascabel al gato? La Asamblea, y obviamente también la política pública, que debe ser regida de las más altas esferas. Doctor Francisco Andino, gracias por estar con nosotros, que le vaya bien. Gracias, Clever. Éxito. Ya que eché rato. Bueno.